Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niurka Talancón les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos recordando la historia de Cuba en los mundiales sub-17 y la gran actuación de la selección sub-21 en los Centroamericanos de Veracruz 2014. Dos temas cargados de simbolismo para el fútbol cubano que añora repetir actuaciones sobresalientes de sus selecciones en competiciones internacionales. El año 1988 marcó la primera inscripción de Cuba en unas eliminatorias mundialistas de la categoría sub-17. El mundial se disputaría en Escocia y los jugadores a participar serían los nacidos hasta julio de 1973. Por el área de CONCACAF, en esa primera eliminatoria se fue directo al premundial, donde 10 equipos pelearon por las 3 plazas al mundial. Trinidad y Tobago fue la sede del evento en el que el plantel cubano compitió en el grupo A junto a las selecciones de Canadá, Costa Rica, Jamaica y El Salvador. Con 2 victorias y 2 empates, los cubanos ganarían su llave y avanzarían a la ronda semifinal. Otras 2 victorias en el cierre de la justa le darían a Cuba el título de CONCACAF y el boleto a Escocia en 1989, como la primera nación caribeña en participar en un mundial sub-17. Para nosotros fue muy importante, porque era por primera vez que nosotros íbamos a enfrentar a un torneo y era la primera vez y primera participación que tenía Cuba, que se inició en esas categorías en nuestro país. Primeramente el año 87, en un torneo de juegos escolares, como nosotros conocemos, hicimos una preselección amplia y después para esperar y hacer la observación de los jugadores en el próximo juego escolar en el año 88, donde ya conformamos el grupo de 25 jugadores y estuvimos entrenando sobre 15 o 20 días con una salida a Brasil para iniciar el trabajo para esa categoría. Para nosotros fue de gran magnitud, de gran importancia, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista profesional, el resultado de nosotros ser campeones, porque fuimos campeones, una cosa que a lo mejor no nos decimos que nos cogen de sorpresa, pero era parte de la sorpresa, ¿entiendes? De que Cuba fuera el campeón de esa competición, donde teníamos ahí a los americanos, teníamos a Canadá, teníamos a Trinidad y Tobago y nosotros fuimos los campeones. Y fue por primera vez que nos encaramos una competencia de esa índole. Era un momento, una época diferente y nos preparamos muy excelentemente para enfrentar a ese torneo que es un campeonato del mundo, que para nosotros era estar dentro de los 16 países del mundo, porque eran cuando eso competían 16 nada más, y para nosotros era una cosa grande de enfrentarlo. Perdimos 3-0 con ambos países y con ganas empatamos el partido 2. Ellos nos empataron a nosotros, un país que es de potencia en esas categorías. Para el Mundial de 1991 en Italia, Cuba buscaría su segunda clasificación mundialista, esta vez con jugadores menores de 17 años. La estructura de 2 años antes se mantendría, aunque el número de aspirantes a los 3 cupos al Mundial se reduciría a 8 equipos. Panamá, Guatemala y Estados Unidos serían los rivales de los cubanos en fase de grupo. 2 victorias y 1 empate frente a los estadounidenses situaron a los criollos en la siguiente ronda. A pesar de no ganar el certamen como en la primera edición, los cubanos terminaron terceros pero obtuvieron su segunda clasificación mundialista, como sucediera en 1989. Cuba no pasaría de la fase de grupos al caer en sus 3 presentaciones. El segundo equipo no se tomaron las decisiones desde el punto de vista de participación y prepararse para el torneo. Sí entrenamos como siempre, tenemos mucho tiempo para el entrenamiento, mucho tiempo para la preparación, pero la parte competitiva fue una de las cosas que siempre es la que nos molesta. Y no tuvimos solamente de la idea es ir para la eliminatoria, ¿entiendes? Que fue en Trinidad y Tobago también, ¿entiendes? Y fue la razón de no ocupamos ya el primer lugar de CONCACAF. La preparatoria fue bastante buena, los entrenadores excelentes y la preparación para mí fue muy buena, independiente que lo único que faltó fueron topes internacionales para poder enfrentar esta clasificación con más fuerza, con más seguridad. Teníamos de contrario a Uruguay, teníamos a Ghana de nuevo y teníamos a España, ese grupo, y para no hacer mucho los resultados con Uruguay fue el partido que perdimos 1-0, ¿entiendes? Con Ghana perdimos 2-1 y después con España perdimos 7-2 con España, ¿entiendes? Y después nos quedamos fuera
pero al final del Mundial, campeón del mundo gana y segundo lugar en España. Ya podemos ver la magnitud que tenía ese grupo de nosotros para nosotros poder clasificar. En resumen, el Mundial de Escocia 89 lo ganó Arabia Saudita y los cubanos quedaron en el puesto 15. Entre las figuras más sobresalientes por los de la mayor de las Antillas estuvieron Bernardo Rosete, Alexis Rebé, Ariel Álvarez y Armando Cruz. El seleccionado de Bahrein fue galardonado con el premio al Fair Play y el Balón de Oro fue para el escocés James Will. El líder goleador fue Fode Camara, de Guinea. Por otra parte, en Italia 91 los nuestros quedaron en el último lugar, el 16. No obstante, se destacaron figuras como el portero Odelín Molina, Luis Martel y Eliezer Casamayor. Esta copa se la llevó la selección de Ghana a casa y también se llevaría el Balón de Oro que fue otorgado a Ni Lampey. El líder goleador fue el brasileño Adriano y Argentina se quedó con el premio al juego limpio. La difícil situación de los años 90 frenó el desarrollo del fútbol cubano en las categorías inferiores, que no volverían a convocarse hasta el año 2000. Los años de retraso con relación a los demás países de la región han privado a Cuba de su tercera clasificación a un Mundial Sub-17. Desde su regreso a las eliminatorias mundialistas, el premundial de CONCACAF ha marcado el techo de las diferentes selecciones cubanas menores de 17 años. Después de ese Mundial del 91, se continuó una vez más con otra selección. Pero realmente no tuvimos la posibilidad de topar intencionalmente, la posibilidad de tener una preparación como lleva para enfrentar a un torneo de esta magnitud, que es un torneo y más en casa, siendo sede. Lo que tuvimos fue en julio, nos fuimos para Santiago de Cuba, tuvimos una base en julio del año 92, tuvimos una base de preparación en Santiago de Cuba un mes entero para empezar el 12 de agosto del año 92, del 12 al 24 fue ese torneo y pudimos enfrentar ese torneo con toda la dignidad del mundo, pero realmente con bastantes carencias en la preparación. Quedó primer lugar México, quedó segundo lugar Estados Unidos porque nos ganó a nosotros y tercer lugar Canadá, siendo los tres clasificados y nosotros quedamos en cuarto lugar, no accediendo a Mundial y no dándole continuidad a un proceso que venía a las selecciones nacionales sub-17 de Cuba teniendo. Lastimosamente no pudimos lograr ese objetivo. Llegamos a la eliminatoria y tuvimos la primera fase en el 2001 y no avanzamos la primera fase porque fue la sede aquí en Cuba y solamente pasaba a la otra ronda un solo equipo y era el equipo haitiano. Ya llegamos a premundial otra vez en el 2003, tuvimos una oportunidad importante en el 2005 de posible pasar a campeonato del mundo. Tuvimos solamente la posibilidad de un gol contra los americanos, pero así es el fútbol y le tocaron a ellos. Ya después en el 2007 empezó un poco las dudas dentro del trabajo de la preparación, pero de esos años, lo que es 2003, de 2001 en adelante, el 2005, la preparación ya fue cogiendo el nivel que tenía el fútbol en esas categorías. Una de las mejores actuaciones de un equipo cubano en las últimas 3 décadas se produjo en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.
Luego de más de 20 años sin buenos resultados en la cita multideportiva más antigua de la región, Cuba regresaría al podio de premiaciones con un grupo de jugadores que un año antes había hecho historia al clasificar por primera vez a la isla a un Mundial Sub-20. Victorias ante Costa Rica y Haití y un empate sin goles con Venezuela meterían al elenco cubano en semifinales, donde se mediría al gran candidato al título, México. Y salí al terreno, me puse todos los 4 sentidos en el terreno, de dominar la pelota, y ya cuando toqué las primeras pelotas me sentí más suelto y empecé a cogerle el ritmo del juego mío, que era manipular la pelota y hacerle repartirla del juego a todo el equipo. Costa Rica habíamos enfrentado al segundo equipo Costa Rica antes, lo habíamos derrotado 2-1 para el Mundial de Puebla. Nosotros conocíamos el fútbol de Costa Rica, porque bueno, a nivel de selección mayor también enfrentamos a Costa Rica varias veces. Fundamental no fue que Costa Rica empezara arriba, ¿no? Sino que nosotros, la estrategia que habíamos trazado, que era de hacer un primer tiempo muy tranquilo, y en el segundo tiempo nosotros sabemos que Costa Rica iba a empezar a tener muchas falencias en el sector defensivo, sobre todo por la banda izquierda, y nosotros fuimos a eso, empezamos perdiendo 1-0, pero bueno, el gol también fue bastante temprano, nos dio tiempo a nosotros de reaccionar y finalmente, bueno, voltear el marcador 2-1. El segundo partido contra Haití, me pareció una lesión ya vieja que tenía, que no sabía, y parece que tuve una mala recuperación y me salió. Y quiero decirle que los otros partidos tuve que jugar con una venda bien apretada ahí, y yo sabía que tenía que hacerlo por mi equipo y por el resultado para nosotros y para el país. Vamos a ver si le sale una buena al Cienfueguero. Levanta la cabeza Santa Cruz, viene el disparo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Contra Venezuela empezamos bien, concentraditos, bien metidos en lo que queríamos, ¿no? Concentrados en que podíamos ganar la Venezuela, que no era un rival que pudiera hacer mucho más que nosotros, pero tuvimos 2 oportunidades claras, el número 10 nuestro, de Héctor, la desperdició, a partir de ahí el equipo empezó a perder en confianza. Es un partido muy difícil y nosotros tratamos de hacer todo lo posible por lograr la victoria contra Venezuela, pero bueno, no se pudo lograr. Finalmente, bueno, sacamos un empate que no nos dejaba muy tranquilos, ¿no? Nos ponía a enfrentar al dueño de casa, pero bueno, con la tranquilidad de que habíamos pasado la primera ronda y que había que jugar después 120 minutos frente a México. A lo largo del torneo el equipo se fue diezmando de titulares y bueno, los suplentes empezaron a cumplir su función y creo que el resultado fue más que meritorio. Una de las cosas que más nos ayudó fue que con tantos lesionados, tantos regulares que estaban lesionados, los que sustituyeron a eso, no es como si hubiera sido ese equipo siempre que hubiera estado en el campo, en los entrenamientos, en todos los juegos de preparación. Al finalizar el choque con los venezolanos, el seleccionador nacional mostró sus inconformidades al árbitro principal en una actitud que sería considerada por CONCACAF como comportamiento inadecuado en un campo de fútbol. El castigo sería no dirigir desde el banquillo los próximos partidos del equipo en el torneo. Referente al árbitro, yo realmente le dije 2 o 3 cosas, normalmente las que dicen los técnicos. Yo en ningún momento lo agredí verbalmente a él ni desde el punto de vista físico. Inclusive el partido terminó, yo me fui al hotel, él a mí no me impulsó el partido. Yo quizás le dije 2 o 3 cosas que no eran las más correctas, ¿no? Pero bueno, era mi sentimiento en ese momento. Se lo dije, no me arrepiento de lo que le dije. Si lo vuelvo a ver, se lo vuelvo a decir, porque pienso que no fue honesto con nosotros. Pero a partir de ahí, bueno, una sanción de que el lenguaje racista, yo no sé cuál es el objetivo del lenguaje racista, porque mi familia, mis hijas son hijas de mulata, mi mujer actual es una mulata, la hija es una mulata, creo que ese problema, conmigo ese sellito de racismo, ese no cabe. En los centroamericanos nosotros éramos, del grupo nosotros éramos supuestamente los más débiles, y demostramos que no era así, y que los mexicanos en la semifinal estaban diciendo que preferían haber jugado antes de jugar contra nosotros, con Venezuela, que con nosotros. Y entré al camarín y le dije, bueno, yo una vez le dije a ustedes que en algún momento iban a tener que remar sin mí. Hoy es el día para que ustedes puedan remar sin mí. Espero que todo lo que le dije lo hagan bien y que al final saquen un buen resultado. Ya está rodando la esférica. Aquí está en vivo por Tele Rebelde Renier González. Arrancó el encuentro. Ya le estaba tocando Yosel Piedra. La mandaba hacia arriba. Venían a tocar los mexicanos recuperando el balón. Estaba apareciendo por allí
Pedro Hernández, ya la perdía, la recupera Santa Cruz. El Capi levanta la cabeza, mete servicio hacia adelante buscando a Reyes. Primero estaba apareciendo la pierna del capitán Edgardo Marín. Estaba metido en el partido, yo me sentí un jugador más en ese momento. Yo era otro más de los 11 muchachos que estaban en la cancha y le pedí a todo el mundo que ganaran. Y aquel partido casi que lo voy a ganar. México ha tenido que recurrir a los penales. Espericueta es el que lo va a cobrar para poder anotarle un gol a Cuba. Aquí está el hombre del Villarreal de la Liga de las Estrellas. Le va a pegar al balón. Le va a pegar Espericueta. Sandy bajo los 3 palos. Tiene que anotarlo y si llegamos al 120 con empate hay que ir a penales. Le va a pegar Espericueta. Sandy y 11 millones de cubanos queremos atajar bajo los 3 palos. Pita el árbitro. Aquí viene Espericueta. Arrancó, le va a pegar, le pegó. Detuvo Sandy. Madre mía. Grande el portero cubano. Desde afuera se ve con otro prisma el partido, ¿no? El segundo está más tranquilo, las decisiones ya no son fundamentales, porque pienso que en el banco si te equivocas peca. De ahí todo el tiempo estuve orientando a Ciara lo que se debía hacer, cómo se tenía que manejar los jugadores en los 120 minutos en el alargue. Creo que eso Ciara lo hizo impecablemente bien, él merece un mérito importante en esto. En el último minuto del tiempo extra pues empató México en un tiro libre donde bueno, la barrera tal vez no estaba lo mejor ubicada y se pudo parar, pero ya eso es lo de menos. Se había hecho un gran partido. La barrera creo que fueron 5, pero como el tiro estaba muy cerca, después se pararon los 2 mexicanos y ya me taparon la vista completa. Pero que cuando el árbitro pita, ya el jugador va cogiendo la carrera de impulso y él mismo golpeó. Entonces yo, que estaba tratando de ver la pelota, cuando giro un poquito, que agacho la cabeza así para ver, ya la pelota estaba encima de mí y ya no me dio tiempo sacar la pelota. Más que criticar, lo que hay es que alabar todo lo que hicieron los muchachos durante ese encuentro que yo creo que volvió a poner a Cuba dentro del mapa futbolístico. Cuando decidí ir por Sandy en los penales, Sandy había tirado un penalti en Mayabé que hacía prácticamente un mes y lo había fallado. Decidí ir por él porque yo estaba confiado de que él iba a hacer el penalti. Es un jugador muy técnico para ser portero. En el caso de los otros sí aposté por el libretico. Fui pasito a pasito, fui marcando a los jugadores en su momento, a quién le tocaba, a quién no le tocaba. Yo tenía mucho deseo de tirar, pero los entrenadores, por lógica, decidieron que no tirara por el desgaste que tuve y por la lesión que tenía, que por mucho deseo que tuviera yo no era lógico que tirara en ese momento. Pero bueno, si hacía falta en algún momento tenía que tirar, iba a tirarlo y iba a hacerlo con el mayor esfuerzo del mundo. Un momento de mucha presión para mí. Cuando yo iba caminando hacia el punto de penalti, yo estaba pensando para el palo que lo iba a tirar. Yo decía por dentro de mí, es para ese palo, aunque el portero se corra para ahí. Yo quería meter el penal para sacarle al equipo hacia adelante. Cogí la pelota, yo había tenido unas palabras, unos encuentros con el árbitro, y entonces cuando el árbitro me da la pelota me dice suerte. Y en el caso de Olesi, bueno, falló el penalti, erró el penalti, creo que después lo conversé con él, en ese momento no, lo conversé con él después. Cambió el penalti, creo que si lo hubiera tirado para el lado que él tira, tranquilamente hubiera sido gol y a lo mejor todavía estuviéramos tirando penalti. Cojo la pelota, la pongo al punto de penalti y cojo la carrera de impulso. Cuando doy el